Corresponde este vídeo al contenido de la versión presencial del 7 de diciembre de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Nos centramos en Tartesos, la primera entidad política autóctona de la península ibérica. Empezamos invitando a utilizar el enlace a un vídeo de 9-27 minutos que nos sitúa hacia el siglo X, en los finales del Bronce tardío y la paulatina intersección entre los indígenas con las culturas orientales procedentes del este del Mediterráneo. La ubicación amplia de Tartesos, entre las desembocaduras de los ríos Tinto y Guadalquivir, los cambios geológicos acaecidos y quizá la costumbre de arrojar los difuntos a las aguas, ha dificultado la localización de restos. Quedan, eso sí, algunos yacimientos con joyas, armas y estelas. Recorremos las fuentes escritas que se refieren a Tartesos en la Biblia, la mitología griega o en los autores Hecateo, Heródoto, Posidonio o Estrabón, entre otros. Seguidamente comentamos la obra de 1978, de difícil clasificación, de Fernández Sánchez Dragó sobre los reyes tartesos Gárgoles y Abides, en una historia mágica de España. Comentamos la obra de Adolf Sultan, Tartesos, contribución a la historia más antigua de Occidente, de 1924, de la que indicamos su enlace a una versión en PDF. Para concluir, y como resumen de lo comentado, recomendamos el enlace al vídeo Tartesos, de 5-26 minutos, con guión de Alicia Rodero, del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional. Vamos a ello. Vamos a comenzar invitándoles a que visionen un vídeo del canal Voces de Bronce y Hierro que se encuentra en YouTube con una duración de 9,27 minutos. En él nos explican cómo a partir del siglo X a.C. Se inicia una fusión entre los pueblos aborígenes y paulatinamente la influencia de pueblos que vinieron por el mar del este del Mediterráneo. Nos relata que una de las mayores dificultades es encontrar restos por quizás la práctica de enterramiento en el agua, las vicisitudes geológicas de la zona de la desembocadura del Guadalquivir y la posible autodestrucción de este pueblo que controlaba las vías pecuarias, las vías de trasiego de ganado y trasiego de mercancías entre el sur y el norte de la península ibérica cuando fueron invadidos por los pueblos célticos. La localización de Tartesos entre el año 1000 y el 500 a.C., que es la primera entidad política autóctona de la península ibérica, puede localizarse en el entorno amplio de la desembocadura del Guadalquivir, que en esta época llegaba a un gran lago, el Lagos Ligustinus, que se encontraba a partir de la actual Sevilla. Existen sobrados indicios en las fuentes literarias que nos permiten localizar a Tartesos en la ría de Huelva. La descripción de Tesicoro, recogida por Estrabón, sobre las fuentes del río Tartesos se ajusta con asombroso rigor al nacimiento del río Tinto en la cueva del lago. Las fuentes señalan también que el río Tartesos transportaba plata en sus aguas, lo que puede corresponder a la disolución de sulfato férrico que llevaban las aguas del río Tinto, lo que proporcionaba una singular apariencia. Además, sabemos que también de Gadir a Tartesos había 2 días de navegación, lo que a una media de 50 kilómetros diarios, que era lo que se podía hacer en la época, proporciona
los 100 kilómetros que existen entre Huelva y Cádiz. Referencias sobre Tartesos o Tarsis. Las encontramos en la Biblia, en el libro de los Reyes. El rey Salomón tenía naves de Tarsis. En la mitología griega, de los 12 trabajos de Heracles o Hércules, el número 10 es robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cuerpos que vivía más allá de las columnas de Hércules, al que logra vencer con una flecha envenenada con el veneno de la hidra. En Estesicoro de Himera, un poema épico sobre Gerión. En el historiador griego Heródoto, que habla de los viajes de los foceos a Tartesos y del rey Argantonio. En Justino, del siglo IV a.C., en las historias filípicas sobre los reyes Gárgoles y Abides, o en el tratado entre Roma y Cartago del 348 a.C., en que se delimitan sus zonas de influencia. Hecateo de Mileto, 550-476 a.C., sitúa a Tartesos en el límite del mundo. Este historiador griego fue el primero en separar el pasado mitológico del histórico. Es la única fuente de Heródoto que citó por su nombre. Se le atribuye el Ges Periodo, viajes alrededor de la Tierra, con descripciones de los países y pueblos del mundo conocido, acompañados por un mapa basado en el de Anaximandro, 610 a 545 a.C., que corrige y aumenta. Heródoto de Halicarnaso, 484 a 425 a.C., es el historiador y geógrafo griego considerado padre de la historia. Ofrece una visión personal del mundo que exploró con su enorme agudeza escuchando a informadores de distintos países a lo largo de sus itinerarios. En el libro 1 de sus historias, Heródoto introduce ciertas noticias acerca del enclave peninsular de Tartesos y de su longevo rey Argantonio, a propósito de las navegaciones de los foceos. Según él dice, estos foceos fueron los primeros griegos que hicieron largas travesías por mar y fueron los que descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartesos. Y navegaban no en naves de carga, sino en naves de guerra de 50 remos. Una vez llegados a Tartesos, se ganaron la amistad del rey de los tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que ejerció el poder durante 80 años y vivió un total de 150. Posidonio, 135 al 51 a.C., fue un político, astrónomo, geógrafo e historiador griego de la escuela de los estoicos. Hizo grandes viajes, uno de ellos a Hispania, donde en Gades, Cádiz, estableció la relación de las mareas con los ciclos lunares. En su obra Historias continuó la historia mundial de Polibio. Como historiador, por otra parte, es la fuente principal sobre los celtas y las Galias. Estrabón, que vivió del 64-63 al 19-24 a.C., fue un geógrafo e historiador griego que, aprovechando la paz romana, recorrió casi todas las tierras conocidas, desde Armenia hasta Cerdeña y desde el Mar Negro hasta Etiopía. De entre sus obras que se conservan, Geografía, fechada en el 29 a.C., en 17 volúmenes, hace una descripción detallada del mundo tal y como se conocía en la antigüedad. El volumen tercero está dedicado a Iberia. Sus datos fueron recopilados de otras fuentes, sobre todo de Posidonio, ya que Estrabón nunca estuvo en la península ibérica. Fue traducido del latín a castellano por primera vez en 1787 por el geógrafo real Juan López Peñalver, que dedicó su obra al conde de Floridablanca. En una simbiosis de mitología, literatura e historia, hay que reseñar la obra de Fernando Sánchez Dragó, Gárgoles y Abides, una historia mágica de España, en su primera parte, dedicada a los orígenes. Sánchez Dragó, nacido en 1936, es un escritor español licenciado en Filología Románica y doctor en Letras, que ha sido divulgador de literatura en televisión, con programas como Negro sobre Blanco, de Televisión Española, Las Noches Blancas de Telemadrid.
Perteneció al Partido Comunista en su juventud, lo que le costó 16 meses de cárcel y un exilio de 7 años. En la actualidad se define como anarcoindividualista y hace gala de liberalismo ideológico. Una de sus frases es: ser de izquierdas o de derechas es como si dijese Ortega y Gasset una de las infinitas formas de ser estúpido que tiene a su alcance el ser humano. A mediados de 2018 se le empieza a relacionar con el partido Vox con la publicación de su libro Santiago Abascal, España vertebrada. En Gárgoris y Avidis, publicada en 1978, por la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1979 y de la que ha vendido más de 300.000 ejemplares, hace gala de una enorme erudición y utiliza una profusa bibliografía para buscar a través de los mitos y leyendas un supuesto inconsciente del colectivo del modo de ser de los españoles. Está considerada como una obra muy polémica y tiene tantos ensalzadores como detractores. Vamos a leer un breve fragmento de las páginas 119 y 120. Dice: nuestro primer recuerdo se llama Gárgoris, andaluz y rey de los cunetes, patriarca del bosque tartésico donde los titanes se alzaron contra los dioses, amigo de las abejas e inventor del arte de recoger la miel. Se emparejó con la más hermosa de sus hijas, y de ellas tuvo un varón que era nieto del padre y hermano de la madre. A este prodigio le pusieron por nombre Avidis. Aunque aún repetía el eco de su primer vagido, Gárgoris lo echó al monte para encubrir un acto que ya las gentes empezaban a llamar incesto y a considerar pecaminoso. Quería que las alimañas se cebaran en el niño, pero sucedió que se acercaron mansamente hasta él y hasta le dieron leche. El rey hizo entonces ayunar a su jauría, y cuando los perros babeaban, les arrojó el cuerpo tierno de Avidis. Pero los lebreles, rodeándole, lo halagaron. Seguros servidores se hicieron a la mar con el recién nacido y lo abandonaron a mucha distancia de la costa. Pero las olas lo devolvieron sin encono y una cierva tuvo para él leche y premura de madre. Avidis vivió la ligereza de esos pechos y ya adolescente devastaba la región sin que nadie se atreviera a plantarle cara. Cayó al fin en una trampa y los campesinos lo llevaron ante Gárgoris, que primero cobró afición al muchacho y luego lo reconoció como nieto y único heredero de su reino. Avidis fue un monarca sabio, prudente, generoso y grande. Dio leyes al pueblo bárbaro, unció bueyes a la reja y fundó la Ciudad Santa de Astorga, acaso el más antiguo enclave urbano de los que subsisten en la península. Entre los arqueólogos estudiosos de Tartessos, el primero fue Adolf Schulten, un alemán que escribió la obra Tartessos, contribución a la historia más antigua del Occidente. Schulten, 1870-1960, fue un arqueólogo, historiador y filólogo alemán, catedrático de la Universidad de Erlangen, célebre por su dedicación a España y sus investigaciones sobre Tartessos. Resultado de las mismas fue la obra comentada, que se publicó en la Revista de Occidente en 1924, con una segunda edición muy mejorada y ampliada en 1945, y que ha sido reeditada en Sevilla en 2006. Tienen ahí la reseña para poder acceder a la versión en PDF. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. Schulten hace, por ejemplo, referencia a Tarsis, como la llamaban los griegos, o Tartessos, por parte de los fenicios. Es la más antigua ciudad comercial y el primer centro cultural de Occidente, emporio esférico comparable a aquellos focos antiquísimos de la cultura oriental, Babilonia y Nínive, Memphis y Tebas, Knossos y Phaistos. En el milenio segundo a.C., cuando el resto de las tierras occidentales era aún habitado por pueblos bárbaros, florecía ya a orillas del Guadalquivir, del río Tartessos, un estado rico y bien organizado.
Según datos ciertos del Antiguo Testamento, era Tarsis ya en la época del rey Salomón un riquísimo emporio y objeto de las navegaciones fenicias. No cabe duda, señala Sulten, que la Tarsis bíblica o la Tartesos griego son la misma ciudad. También destaca Sulten que los cretenses pudieron llegar antes de lo que lo hicieron los griegos y fenicios, que después de los cretenses llegaron los tirios fenicios hacia el 1200 a.C., que la ruina de Tiro en el 700 a.C. liberó a Tartesos del yugo fenicio, que los tartesos y focenses, los focenses eran griegos, hacia el 600 fundaron Manicae, Málaga, que Manicae y Tartesos fueron destruidas por los cartagineses y implica a los cartagineses en la destrucción de Tartesos. Me gustaría en este punto hacer un apunte sobre la arqueología de finales del siglo XIX e inicios del XX. Hay que referirse a Heinrich Schliemann, otro arqueólogo alemán, que en 1964 descubrió la ubicación de la ciudad de Troya basándose en los textos de Homero, demostrando que la Ilíada describía escenarios históricos. No hay ninguna duda de que las fuentes de investigación de Schliemann influyeron en el autor que acabamos de comentar, Adolf Sulten. Sulten tuvo una especial dedicación a España. En 1899-1902 descubrió y exploró las ruinas de Numancia y en 1922 inicia la búsqueda de Tartesos basándose en los textos bíblicos. Realizó excavaciones en Doñana, pero ya hemos comentado que los cambios geológicos de la zona y los enterramientos en el mar de los Tartesos dificultaron la localización de yacimientos importantes. Otros muchos se han ido descubriendo después. Y en ese ambiente hay que destacar también, porque ha sido en estos meses el centenario, a Howard Carter, un arqueólogo inglés que en 1922 descubrió intacta la tumba del faraón Tutankamón. La meticulosa clasificación de los más de 5.000 objetos encontrados le llevó más de 10 años. Para terminar, y como resumen de todo lo comentado, les invito a que vean un vídeo del canal Hispania de 5,26 minutos de duración, con un guión realizado por Alicia Rodero Riaza, del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional. Con este vídeo van a completar una visión panorámica de esa civilización de la que, es cierto, todavía conocemos muy poco. Muchas gracias por su atención. Confío en que lo comentado les haya dejado, como a mí, con unas tremendas ganas de desplazarnos al Coto de Doñana y empezar a indagar, rebuscar sobre los restos de esa civilización, la tartésica, tan apasionante como todavía desconocida. Para la próxima sesión trataremos de nuestros primeros colonizadores, fenicios, griegos y cartagineses. Espero contar con su atención. Y como siempre, por favor, cuídense, cuidémonos.